Bienvenidos al orden del ser. Continuamos con esta serie de audios en los que vamos a reproducir íntegramente la mayor obra magna de Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica. Suma de Teología, parte 1. Cuestión 12. ¿Cómo conocemos a Dios? Puesto que ya hemos tratado sobre cómo es Dios en sí mismo, falta por tratar cómo es en nuestro conocimiento, esto es, de qué manera es conocido por las criaturas. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 13 problemas. Artículo 1. ¿Puede, o no puede algún entendimiento creado ver a Dios en su esencia? Objeciones por las que parece que ningún entendimiento creado puede ver a Dios en su esencia. 1. Crisóstomo, en su comentario sobre el Evangelio de Juan, explicando aquella frase de Juan 1:18, a Dios nunca nadie lo vio, dice así, lo que es Dios, no solo los profetas, sino ni los ángeles ni los arcángeles le han visto. ¿De qué manera, pues, podrá lo creado ver lo increado? También Dionisio, en el capítulo 1 de Sobre los nombres divinos, hablando de Dios dice, no se le alcanza ni con el sentido ni con la fantasía, ni con la imaginación, ni con la razón, ni con la ciencia. 2. Más aún. Todo lo infinito, en cuanto tal, es desconocido. Pero como quedó demostrado en cuestión 7 artículo 1, Dios es infinito. Luego, en cuanto tal, es desconocido. 3. Todavía más. El entendimiento creado no conoce más que lo que existe, pues lo primero que percibe es el ser. Pero Dios no es un ser existente sin más, sino que está por encima de la existencia, como dice Dionisio. Luego no es inteligible, sino que está por encima de todo entendimiento. 4. Por último, entre el que conoce y lo conocido es necesario que haya alguna proporción, pues lo conocido perfecciona al que conoce. Pero entre Dios y el entendimiento creado no hay proporción alguna, pues lo separa lo infinito. Luego el entendimiento creado no puede ver la esencia de Dios. En cambio está lo que dice la primera de Juan 3:2, le veremos tal cual es. Solución. Hay que decir. Como quiera que un ser es cognoscible tanto en cuanto está en acto, Dios, que es acto puro sin mezcla alguna de potencialidad, en cuanto tal es cognoscible en grado sumo. Pero lo que en cuanto tal es cognoscible en grado sumo, deja de ser cognoscible por algún entendimiento por sobrepasar su capacidad. Ejemplo. El sol, que es lo más visible, por su exceso de luz no puede ser visto por el murciélago. Partiendo de este principio, algunos dijeron que ningún entendimiento creado puede ver la esencia divina. Pero esto no es aceptable. Pues, como quiera que la suprema felicidad del hombre consiste en la más sublime de sus operaciones, que es la intelectual, si el entendimiento creado no puede ver nunca la esencia divina, o nunca conseguirá la felicidad, o ésta se encuentra en algo que no es Dios. Esto es contrario a la fe. Pues la felicidad última de la criatura racional está en lo que es principio de su ser, ya que algo es tanto más perfecto cuanto más unido está a su principio. Además, es contrario a la razón. Porque cuando el hombre ve un efecto, experimenta el deseo natural de ver la causa. Es precisamente de ahí de donde brota la admiración humana. Así pues, si el entendimiento de la criatura racional no llegase a alcanzar la causa primera de las cosas, su deseo natural quedaría defraudado. Por tanto, hay que admitir absolutamente que los bienaventurados ven la esencia de Dios. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. En ambas autoridades se habla de la comprensión. Dionisio, inmediatamente antes del texto aludido, escribe, Él es para todos universalmente incomprensible, y no se le conoce por los sentidos, etc. Y el Crisóstomo, poco después de lo escrito añade, entiende aquí por visión una consideración y comprensión ciertísima del Padre, idéntica a la que del Padre tiene el Hijo. A la segunda hay que decir. Lo que es infinito por parte de la materia, no determinada por la forma, es en sí misma incognoscible, ya que todo conocimiento se adquiere mediante una forma. Pero lo infinito por parte de una forma no limitada por la materia es, en sí mismo, cognoscible en grado sumo. Así es Dios infinito, no de la otra manera, como ya quedó establecido en cuestión 7 artículo 1. A la tercera hay que decir.
No se dice que Dios no es un ser existente como si no existiera de ningún modo, sino que está por encima de todo lo que existe, pues Él es su mismo ser. Pero de ahí no se deduce que no sea cognoscible de ningún modo, sino que sobrepasa todo entendimiento, que es lo mismo que decir incomprensible. A la cuarta hay que decir, la proporción se entiende de dos maneras. Una, como relación entre cantidades. Así, el doble, el triple, el igual son especies de la proporción. Otra, como relación cualquiera entre cosas. Así, puede haber relación entre la criatura y Dios como la puede haber entre efecto y causa, o como entre potencia y acto. En este sentido el entendimiento creado está en proporción para poder conocer a Dios. Artículo 2. La esencia divina, puede, o no puede ser vista por el entendimiento creado a través de alguna semejanza. Objeciones por las que parece que la esencia divina puede ser vista por el entendimiento creado a través de alguna semejanza. 1. Dice Primera de Juan 3:2, sabemos que, cuando aparezca, seremos semejantes a Él y le conoceremos tal cual es. 2. Más aún. Dice Agustín en el 9 de Trinitate, cuando conocemos a Dios, alguna semejanza de Dios se produce en nosotros. 3. Todavía más. El entendimiento en acto es inteligible en acto, como el sentido en acto es inteligible en acto. Pero esto no es posible a no ser cuando el sentido está informado por la imagen de lo sensible, y el entendimiento informado por la semejanza de lo entendido. Luego, si Dios es visto en acto por el entendimiento creado, es necesario que sea visto a través de alguna semejanza. En cambio está lo que dice Agustín en el 15 de Trinitate, cuando comenta aquello del apóstol en 1 Corintios 13:12, ahora vemos a través de un espejo y en enigma. Las palabras espejo y enigma pueden significar todas las imágenes y semejanzas que usa como más adecuadas para darnos a conocer a Dios. Pero ver a Dios en su esencia no es una visión enigmática ni un espejismo, sino todo lo contrario. Luego la esencia divina no se ve a través de semejanzas. Solución. Hay que decir. Para una visión sensible o intelectual se requiere capacidad de visión y unión de lo visto con la visión, ya que no hay visión si lo visto de alguna manera no está en el que ve. En las cosas corporales sucede que lo visto no puede estar con su esencia en el que ve, sino solo por semejanza. Ejemplo. La semejanza, y no la sustancia de la piedra, está en el ojo que ve. Si hubiera algo que al mismo tiempo fuera ambas cosas, esto es, principio de la capacidad de ver y cosa vista, el que ve recibiría de dicho principio tanto la capacidad de ver como la forma por la que ve. Es evidente que Dios es el autor de la capacidad de ver y que el entendimiento puede verle. Como quiera que la misma capacidad intelectual no es la esencia de Dios, es necesario que sea alguna imagen participada de él mismo, que es el primer entendimiento. Por eso se dice que la capacidad intelectual de la criatura es una cierta luz inteligible, derivada de la primera luz, bien se entienda esto de la capacidad natural, bien de cualquier perfección añadida de gracia o de gloria. Por tanto, para ver a Dios, la capacidad de ver necesita alguna semejanza de Dios que le proporcione eficacia para ver a Dios. En cambio, por parte de lo visto, y que de algún modo tiene que estar unida al que ve, no es posible ver la esencia divina a través de alguna imagen creada. Primero porque, como dice Dionisio en el capítulo 1 de Sobre los nombres divinos, a través de imágenes del orden inferior de las cosas no se pueden conocer las del orden superior, como por la especie del cuerpo no puede ser conocida la esencia de lo incorpóreo. Así pues, mucho menos a través de cualquier especie creada se podrá ver la esencia de Dios. Segundo, porque la esencia de Dios es su mismo ser, como quedó demostrado en cuestión 3 artículo 4, algo que no se da en ninguna especie creada. Así pues, ninguna forma creada puede ser semejanza que represente al que ve la esencia de Dios. Tercero, porque la esencia divina es algo ilimitado, conteniendo en sí de forma eminente todo lo que pueda ser significado o comprendido por el entendimiento creado. Esto no puede ser representado en absoluto por ninguna especie creada, porque toda forma creada está determinada por alguna razón, o sabiduría, o fuerza, o el mismo ser, o de cualquier otro modo. De ahí que decir ver a Dios a través de semejanza es decir no ver la esencia divina, cosa errónea. Hay que decir, por tanto, que para ver a Dios se requiere alguna semejanza por parte de la capacidad de ver, a saber, la luz de la gloria,
de la que se dice en el Salmo 35:10, en tu luz veremos la luz. Pero la esencia de Dios no puede ser vista a través de alguna semejanza creada que represente la misma esencia divina tal cual es. Respuesta a las objeciones. A la primera, hay que decir. Aquella autoridad habla de la semejanza que se da por participación de la luz de la gloria. A la segunda, hay que decir. Agustín está hablando del conocimiento de Dios que se tiene mientras vivimos. A la tercera, hay que decir. La esencia divina es su mismo ser. De ahí que, así como las formas inteligibles que no son su propio ser se unen al entendimiento por algún ser con el cual lo informan y ponen en acto, así también la esencia divina se une al entendimiento creado como algo conocido que hace que el entendimiento pueda conocer. Artículo 3. La esencia divina, ¿puede o no puede ser vista con los ojos corporales? Objeciones por las que parece que la esencia divina puede ser vista con los ojos corporales. 1. Dice Job 19:26. En mi carne veré a Dios. Y en 42:5, con mis oídos te oí, y ahora mi ojo te ve. 2. Más aún. Dice Agustín en el capítulo 29 del último libro de De Civitate Dei, tendrán, pues, aquellos ojos, los de los glorificados, una capacidad mayor. No para ver con mayor agudeza que las serpientes y las águilas, pues por aguda que sea la capacidad de visión de los animales no ven más que lo corporal, sino para poder ver también lo incorpóreo. Todo aquel que puede ver lo incorpóreo, puede ser elevado para ver a Dios. Por tanto, el ojo glorificado puede ver a Dios. 3. Todavía más. Dios puede ser visto por el hombre con su imaginación. Dice Isaías 6:1. Vi al Señor sentado sobre el trono, etc. Pero dicha imaginación tiene su origen en el sentido, pues la fantasía es un movimiento provocado por el sentido en acto, tal como se dice en el tercero de Anima. Luego Dios puede ser visto con percepción sensitiva. En cambio está lo que dice Agustina Paulina en su libro de Videndo Deum. Ni en esta vida ni en la de los ángeles nunca nadie vio, tal como se ven las cosas con los ojos corporales, a Dios tal cual es. Solución. Hay que decir. Es imposible ver a Dios con el sentido de la vista o con cualquier otro sentido o facultad sensitiva. Toda facultad de este tipo es acto de un órgano corporal, como veremos en el artículo 4 de la cuestión 78. Y todo acto es proporcionado a su sujeto. De ahí que ninguna facultad de este tipo pueda ir más allá de lo corpóreo. Como se demostró en cuestión 3 artículo 1, Dios es incorpóreo. De ahí que ni el sentido ni la imaginación lo pueden ver, sino solo el entendimiento. Respuesta a las objeciones. 1. A la primera hay que decir. Cuando se dice, en mi carne veré a Dios, mi Salvador, Job 19:26, no hay que entender que el ojo de la carne verá a Dios, sino que, siendo carnal, después de la resurrección verá a Dios. Asimismo, al decir, mi ojo ahora te ve, Job 42:5, hay que entender el ojo del alma, como dice el apóstol en Efesios 1:17 y siguientes, que os conceda el espíritu de la sabiduría para conocerle, iluminados los ojos de vuestro corazón. 2. A la segunda hay que decir. El texto de Agustín es analítico y está condicionado por el contexto. Pues antes dice, los ojos glorificados tendrían un poder muy distinto si con ellos se viera la naturaleza incorpórea. Y después añade, resulta muy creíble que entonces veremos con inmensa claridad el mundo del cielo nuevo y de la tierra nueva, con Dios omnipresente y gobernando el universo y lo corporal, pero no como contemplamos ahora lo invisible de Dios, a través de lo creado, sino como contemplamos a los hombres con los que convivimos y entre quienes nos movemos, pues no creemos que viven, sino que lo vemos. Esto aclara que no se está refiriendo a que los ojos glorificados verán a Dios como nosotros vemos la vida de alguien. Además, la vida no se ve con el ojo corporal de forma directa, sino accidentalmente, es decir, como algo que los sentidos no perciben en ella misma, sino que otra facultad percibe cuando llega a los sentidos. El hecho de que con los ojos corporales se llegue a conocer la presencia divina por el entendimiento, se debe a dos razones, a la perspicacia del entendimiento y al resplandor de la claridad divina en los cuerpos renovados. 3.
A la tercera hay que decir: en la imaginación no se ve la esencia de Dios, sino que en la imaginación se crea alguna forma que representa a Dios por alguna semejanza, como en las divinas escrituras lo divino es descrito metafóricamente con realidades sensibles. Artículo 4. ¿Puede, o no puede algún entendimiento creado, por su capacidad natural, ver la esencia divina? Objeciones por las que parece que algún entendimiento creado, por su capacidad natural, puede ver la esencia divina. 1. Dionisio dice en el capítulo 4 de Sobre los nombres divinos: el ángel es un espejo puro, limpísimo que recibe, si se puede hablar así, toda la belleza de Dios. Pero al mirar un espejo se ve lo que en él se refleja. Así pues, como quiera que el ángel, por su capacidad natural se comprende a sí mismo, parece que también, por su capacidad natural, comprende la esencia divina. 2. Más aún, lo que es visible en grado sumo, resulta menos visible para nosotros por la deficiencia de nuestra visión, bien corporal, bien intelectual. Pero el entendimiento angélico no tiene deficiencias. Luego, como quiera que Dios es inteligible en grado sumo, parece que también en grado sumo sea inteligible por el entendimiento angélico. Así pues, si por su capacidad natural puede entender otras cosas inteligibles, mucho más a Dios. 3. Todavía más. El sentido corporal no puede ser elevado para entender la sustancia incorpórea porque está por encima de su naturaleza. Así pues, si ver a Dios en su esencia está por encima de la naturaleza de cualquier entendimiento creado, parece que ningún entendimiento creado pueda llegar a ver la esencia de Dios. Esto es falso por lo dicho anteriormente en el artículo 1. Luego parece que es propio del entendimiento creado ver la esencia divina. En cambio está lo que se dice en Romanos 6:28. La gracia de Dios es vida eterna. Pero la vida eterna consiste en la visión de la esencia divina, según aquello de Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, etc. Luego ver a Dios es algo que le corresponde por gracia, y no por naturaleza, al entendimiento creado. Solución. Hay que decir: es imposible que un entendimiento creado, por su capacidad natural, vea la esencia de Dios. Pues el conocimiento se realiza según el modo como lo conocido está en el que conoce. Y lo conocido está en el que conoce según su modo de conocer. De ahí que todo conocimiento se ajuste a la naturaleza del que conoce. Así pues, si el modo de ser de alguna cosa conocida excede el modo de ser de la naturaleza del que conoce, es necesario que el conocimiento de aquello esté por encima de la naturaleza de aquel. Y hay un múltiple modo de ser de las cosas. Hay algunas cuya naturaleza no existe más que en la materia individual. Así son todos los seres corporales. Hay otras, sin embargo, cuya naturaleza subsiste en sí misma, no en alguna materia, y que, sin embargo, no son su propio ser, sino que tienen ser. Así son las sustancias incorpóreas llamadas ángeles. El modo de ser exclusivo de Dios es que es su propio ser subsistente. Así pues, aquellas cosas que no tienen su ser más que en la materia individual, las conocemos por connaturalidad, pero nuestra alma, a través de la que conocemos, es forma de alguna materia. Y además, tiene dos facultades cognoscitivas. Una, la correspondiente al acto de algún órgano corporal. A éste le corresponde conocer por connaturalidad las cosas tal como están en la materia individual. De ahí que el sentido no conozca más que lo singular. La otra facultad cognoscitiva es el entendimiento, que no es ningún acto de un órgano corporal. De ahí que al entendimiento le corresponda conocer por connaturalidad las naturalezas que no tienen su ser más que en la materia individual, pero no en cuanto concretadas en la materia individual, sino en cuanto son abstraídas de la materia por el entendimiento. De ahí que por el entendimiento podamos conocer de este modo lo universal, algo que está por encima de la facultad del sentido. Por su parte, connatural al entendimiento angélico es conocer las naturalezas no existentes en la materia, algo que está por encima de la capacidad del entendimiento del alma humana, por cuanto en la presente vida está unida al cuerpo. Consecuentemente, hay que concluir que conocer al mismo ser subsistente es connatural solo al entendimiento divino, que está por encima de la capacidad natural de cualquier entendimiento creado,
porque ninguna criatura es su propio ser, sino que participa del ser. Así pues, el entendimiento creado no puede ver a Dios en su esencia, a no ser que Dios, por su gracia, se una al entendimiento creado haciéndose inteligible. Respuesta a las objeciones. A la primera, hay que decir: el modo de conocer a Dios con natural al ángel lo es porque en el ángel resplandece su semejanza. Pero conocer a Dios por alguna semejanza creada no es conocer la esencia de Dios, como quedó demostrado en el artículo 2. De donde no se sigue que el ángel, por su capacidad natural, pueda conocer la esencia de Dios. A la segunda hay que decir: el entendimiento angélico no tiene deficiencia si por deficiencia se entiende privación, es decir, que carezca de lo que tiene que tener. Si se entiende, en cambio, como negación, toda criatura es deficiente si se la compara a Dios, pues en ninguna se encuentra aquella excelencia que se encuentra solo en Dios. A la tercera hay que decir: el sentido de la vista, por ser completamente material, de ningún modo puede ser elevado hasta lo inmaterial. Pero tanto nuestro entendimiento, como el angélico, que de algún modo están por encima de la materia, puede ser elevado por gracia hasta algo superior a su propia naturaleza. Prueba de esto es que la vista de ningún modo puede conocer lo abstracto de lo que conoce en concreto, pues solo puede conocer una naturaleza si es una naturaleza concreta. Pero nuestro entendimiento puede tratar en abstracto lo que conoce en concreto. Pues aunque conozca las cosas que tienen forma en la materia, sin embargo, separa los compuestos y trata la misma forma tal cual. Algo parecido sucede con el entendimiento angélico, al que le es connatural conocer el ser concretado en alguna naturaleza, sin embargo, puede distinguir intelectualmente incluso el existir, al advertir que una cosa es el mismo, y otra su existir. De este modo, como quiera que con natural al entendimiento creado sea aprender la forma concreta y al ser concreto por abstracción, mediante un proceso analítico, por gracia puede ser elevado para que conozca la sustancia separada subsistente y el ser separado subsistente. Artículo 5. ¿Necesita, o no necesita el entendimiento creado alguna luz creada para ver la esencia divina? Objeciones por las que parece que el entendimiento creado no necesita ninguna luz creada para ver la esencia divina. 1. En las cosas sensibles, aquello que es luminoso no necesita ningún otro tipo de luz para ser visto. Luego tampoco en las cosas inteligibles. Pero Dios es luz inteligible. Luego no se le ve con ninguna luz creada. 2. Más aún. Como quiera que Dios es visto por mediaciones, no se le ve en su esencia. Pero ver algo con luz creada es verlo por mediación. Luego no se le ve en su esencia. 3. Todavía más. Nada impide que lo creado sea connatural a alguna criatura. Si a Dios se le ve por alguna luz creada, dicha luz podría ser connatural a alguna criatura. De este modo, aquella criatura no necesitaría ningún otro tipo de luz para ver a Dios. Esto es imposible. Por lo tanto, no es necesario que toda criatura requiera una luz añadida para ver la esencia de Dios. En cambio está lo que dice el Salmo 35:10. Con tu luz veremos la luz. Solución. Hay que decir: todo aquello que es elevado hasta algo que está por encima de su naturaleza, necesita que se le prepare con alguna disposición que esté por encima de la naturaleza. Ejemplo, si el aire tiene que tomar la forma del fuego, es necesario que se le disponga para ello. Cuando algún entendimiento creado ve a Dios en su esencia, la misma esencia de Dios es lo que produce la forma inteligible del entendimiento. De ahí que sea necesario que se le añada al entendimiento alguna disposición sobrenatural para que pueda ser elevado hasta tanta sublimidad. Así pues, como quiera que la capacidad natural del entendimiento creado no es suficiente para ver la esencia de Dios, algo ya demostrado en el artículo 4, es necesario que su capacidad de entender aumente por la gracia divina. Este aumento de capacidad intelectiva la llamamos iluminación del entendimiento, como a lo inteligible se le llama luminosidad o luz. Y esta es la luz de la que se dice en Apocalipsis 21:23, la claridad de Dios la iluminará, esto es, iluminará a la comunidad de bienaventurados que ven a Dios. Por esa misma luz se convierten en deiformes, es decir, semejantes a Dios, según aquello de 1 de Juan 3:2. Cuando aparezca,
seremos semejantes a Él y le veremos tal como es. Respuesta a las objeciones. A la primera, hay que decir. La luz creada es necesaria para ver la esencia de Dios, y no porque esa luz haga inteligible la esencia de Dios, la cual en sí misma es inteligible, sino porque capacita al entendimiento para entender al modo como la potencia se capacita más para obrar con un hábito, o también como es necesaria la luz corporal en la visión exterior, pues hace al medio transparente en acto, para que la vista pueda ser afectada por el color. A la segunda hay que decir. Esta luz no es necesaria para ver la esencia de Dios como si fuera una semejanza en la que se contempla a Dios, sino como una cierta perfección del entendimiento que le da más capacidad para ver a Dios. Así puede decirse que es un medio, no en el que Dios es visto, sino bajo el que se le ve. Esto no quita inmediatez a la visión de Dios. A la tercera hay que decir. La disposición para tener forma de fuego solo puede ser natural al que tenga la forma de fuego. De ahí que la luz de la gloria no pueda ser natural a la criatura, a no ser que la criatura sea de naturaleza divina, lo cual es imposible. Pues por esta luz precisamente la criatura racional se hace deiforme, como hemos dicho en la solución. Artículo 6. Entre los que ven la esencia divina, ¿la ven o no la ven unos mejor que otros? Objeciones por las que parece que, entre los que ven la esencia divina, unos no la ven mejor que otros. 1. Dice Primera de Juan 3:2. Le veremos tal como es. Pero Él es solo de una manera. Luego solo podrá ser visto de una manera por todos. Por lo tanto, no de una forma más perfecta o menos perfecta. 2. Más aún. En el libro Octoginta Triumquaest, Agustín dice que una cosa no puede ser más entendida por uno que por otro. Pero todos los que ven a Dios en su esencia, comprenden la esencia de Dios, pues a Dios se le ve con el entendimiento y no con el sentido, como quedó establecido en el artículo 3. Luego entre los que ven la esencia divina uno no la ve más claramente que otro. 3. Todavía más. Que uno vea algo más perfectamente que otro depende de dos cosas, del objeto que se ve y de la capacidad de visión del que ve. Por parte del objeto, por cuanto se capta mejor, es decir, se crea una imagen más perfecta. No es aplicable al caso que estamos tratando, pues Dios no está presente en el entendimiento por alguna semejanza, sino que por su esencia se hace presente al entendimiento del que le ve. Por lo tanto, que uno le vea más perfectamente que otro responde a la diferente capacidad de entender. De este modo, quien por naturaleza tenga una capacidad intelectiva superior, le verá con mayor claridad. Esto no es admisible, puesto que al hombre se le ha prometido, en la felicidad eterna, la igualdad con los ángeles. En cambio está el hecho de que la vida eterna consiste en contemplar a Dios, según aquello de Juan 17:3. Esta es la vida eterna, etc. Luego si todos ven igualmente la esencia de Dios, en la vida eterna todos serán iguales. Esto es contrario a lo que dice el apóstol en 1 Corintios 15:41. Dos estrellas se distinguen por su claridad. Solución. Hay que decir. Entre los que vean a Dios en su esencia, uno le verá más perfectamente que otro. No obstante, eso no será así porque en uno haya una imagen más perfecta que en otro, puesto que la futura visión no será por imagen, como se dijo en el artículo 2. Sino que será porque un entendimiento estará más capacitado que otro para ver a Dios. Y la capacidad para ver a Dios no le corresponde al entendimiento creado por naturaleza, sino por la luz de la gloria, como quedó demostrado en el artículo 5. De ahí que el entendimiento que más participe de la luz de la gloria, más perfectamente verá a Dios. Y tanto más participará de la luz de la gloria cuanto más amor tenga, pues donde el amor es mayor, mayor es el deseo, y el deseo, de alguna manera, capacita y prepara al que desea para conseguir lo deseado. Por lo tanto, aquel que tenga más amor, más perfectamente verá a Dios y más feliz será. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. Cuando se dice le veremos tal como es, el adverbio tal como, determina el modo de ver por parte de lo visto, el sentido del texto es que le veremos tal cual es porque veremos su mismo ser, que es su esencia. Pero no determina el modo de ver por parte del que ve, como si el sentido del texto incluyera que el modo de ver sea tan perfecto como es en Dios su modo de ser.
A la segunda hay que decir. Ahí está incluida la respuesta a la segunda objeción. Pues cuando se dice que uno no puede conocer mejor que otro un objeto, se está diciendo algo verdadero siempre que se esté refiriendo al modo de ser de lo conocido, porque quien entienda algo distinto a lo que es en realidad, no está entendiéndolo correctamente. Pero no estaría diciendo algo verdadero si se refiriera al modo de entender, porque el entender de uno puede ser más perfecto que el entender de otro. A la tercera hay que decir. La diversidad en el modo de ver no se encuentra en el objeto, pues a todos se les ofrece el mismo objeto, esto es, la esencia de Dios. Tampoco se encuentra en la diversa participación del objeto por diferentes semejanzas. Sino que se encuentra en la distinta capacidad intelectual, no la natural, sino la gloriosa, como se dijo en la solución. Artículo 7. ¿Quiénes ven a Dios en su esencia, le comprenden? Objeciones por las que parece que los que ven a Dios en su esencia le comprenden. 1. Dice el apóstol en Filipenses 3:12. Sigo, a ver si de algún modo le comprendo. Y no le seguía en vano, pues él mismo dice en 1 Corintios 9:26. Corro así, pero no a la deriva. Luego él mismo comprendió. E invita a otros por el mismo motivo, diciendo 2 versículos antes. Corred así, para que comprendáis. 2. Más aún. Dice Agustina Paulina en el libro de Videndo Deum. Se comprende aquello que se ve totalmente, de tal forma que nada de ello queda velado al que lo ve. Pero si a Dios se le ve en su esencia, se le ve totalmente y nada de él queda velado al que le ve, pues Dios es simple. Luego todo el que ve a Dios en su esencia, le comprende. 3. Todavía más. Si se dice que se ve todo, pero no totalmente, replicamos. Totalmente se dice del modo de ver o de lo visto. Pero aquel que ve a Dios en su esencia, lo ve totalmente si se refiere a lo visto, porque lo ve tal como es, según se dijo en artículo 6. Igualmente lo ve totalmente, si se refiere al modo de ver, porque verá la esencia de Dios con toda la capacidad de su entendimiento. Luego el que ve a Dios en su esencia, lo verá totalmente. Luego lo comprende. En cambio está lo que dice Jeremías 32:18 y siguientes. Señor de los ejércitos, tu nombre es de gran fuerza, inmenso, poderoso. Tu consejo, inconmensurable. Tu pensamiento, incomprensible. Luego Dios no puede ser comprendido. Solución. Hay que decir. A cualquier entendimiento creado le resulta imposible comprender a Dios. Aunque, como dice Agustín, alcanzar algo de Dios con el Espíritu, representa gran dicha. Para entender esto, hay que saber que comprender significa conocer perfectamente. Y se conoce perfectamente algo tanto cuanto es cognoscible. De ahí que, si de lo que es cognoscible por demostración nos formamos una opinión fundada solo en lo probable, no se le puede llamar comprensión. Ejemplo. El que sabe por demostración que los 3 ángulos de un triángulo equivalen a 2 rectos, lo comprende. Pero si alguien tiene de ello una opinión aceptándolo como probabilidad porque así lo enseñan los sabios o porque así lo sostienen muchos, no lo comprende porque no llega a tener un conocimiento perfecto en la medida que aquello es cognoscible. Ningún entendimiento creado puede llegar a tener un conocimiento perfecto de la esencia divina en lo que tiene de cognoscible. Esto es así por lo siguiente. Cualquier cosa es cognoscible en la medida en que es un ser en acto. Dios, como quiera que es infinito, según quedó demostrado en cuestión 7 artículo 1, es infinitamente cognoscible. Y ningún entendimiento creado puede conocer a Dios infinitamente. Pues un entendimiento creado conoce más o menos perfectamente la esencia divina en cuanto está inundado de mayor o menor luz de gloria. Como quiera que toda luz de gloria creada presente en cualquier entendimiento creado no puede ser infinita, es imposible que algún entendimiento creado conozca a Dios infinitamente. Por lo tanto, es imposible que a Dios se le comprenda. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. La comprensión puede ser entendida de 2 maneras. Una, la comprensión estricta y propia, por la cual algo está incluido en el que comprende. A Dios no se le comprende así, ni con el entendimiento ni con otra cosa,
porque, siendo infinito, nada finito le puede abarcar para que algo finito le entienda infinitamente como infinito es él. Esta es la comprensión de la que estamos hablando ahora. Otra manera es la comprensión en sentido amplio, y que es la comprensión opuesta a consecución. Pues quien tiene algo cuando ya lo alcanza, se dice que lo comprehende. Así es como Dios es comprendido por los bienaventurados, según aquello de Cantares 3:4. Lo tengo y no lo abandonaré. Así tienen que ser entendidas las autoridades del apóstol acerca de la comprensión. De este modo, la comprensión es una de las tres prendas del alma, la que corresponde a la esperanza, como la contemplación le corresponde a la fe, y el gozo a la caridad. No obstante, para nosotros no todo lo que se ve se tiene o posee, bien porque hay distancia por en medio, bien porque no están bajo nuestro poder. Tampoco gozamos de todo aquello que poseemos, bien porque no encontramos placer en ello, bien porque no colman nuestros deseos. Pero estas tres cosas los bienaventurados las encuentran en Dios, porque le ven, porque viéndole le tienen presente, seguros de verle siempre, y teniéndolo, porque lo disfrutan como el que colma el último fin de todo deseo. A la segunda hay que decir. No porque haya algo en Dios que no se ve, se dice que es incomprensible. Sino porque no se le ve tan perfectamente como visible es. Es parecido a lo que sucede cuando se conoce por probabilidad alguna proposición demostrable, pues sabemos de su sujeto, su predicado y la relación entre ambos. En cambio, no se le conoce tan perfectamente como cognoscible es. Por eso, Agustín, definiendo la comprensión, dice: se comprende perfectamente cuando nada de lo que se mira queda oculto al que mira, cuando los límites se ven con la mirada. Solo se abarcan con la mirada los límites de algo cuando se alcanza lo último que puede ser conocido de ese algo. A la tercera hay que decir. Totalmente se dice por parte del objeto. No porque todo el modo de ser del objeto no caiga dentro del campo de conocimiento, sino porque el modo del objeto no es el modo del que conoce. Así pues, quien ve a Dios en su esencia ve en él lo que existe infinitamente y que es infinitamente cognoscible. Pero este modo infinito no le corresponde a él, es decir, que le conozca infinitamente. Esto es lo que le sucede a quien sabe con probabilidad que una proposición es demostrable, pero no la conoce demostrativamente. Artículo 8. ¿Quiénes ven a Dios en esencia, lo ven todo en Dios? Objeciones por las que parece que los que ven a Dios en esencia lo ven todo en Dios. 1. Dice Gregorio en el capítulo 4 de su diálogo. ¿Que no verán quienes ven a quien todo lo ve? Pero Dios lo ve todo. Luego quienes ven a Dios, todo lo ven. 2. Más aún. Asimismo, quien ve un espejo, ve todo lo reflejado en él. Pero todo lo que se hace, o puede ser hecho, resplandece en Dios como en un espejo, pues el todo lo conoce en sí mismo. Luego quien ve a Dios ve todo lo que existe o puede ser hecho. 3. Todavía más. Como se dice en el tercero de Anima, quien entiende lo difícil, entiende lo fácil. Pero todo lo que Dios hace o puede hacer es menos que su esencia. Luego todo el que entiende a Dios puede entender todo lo que Dios hace o puede hacer. 4. Por último, la criatura racional desea conocer naturalmente todas las cosas. Así pues, si viendo a Dios no lo conociera todo, su deseo natural quedaría insatisfecho. De este modo, viendo a Dios no sería feliz. Esto es contradictorio. Luego viendo a Dios todo se sabe. En cambio está el hecho que los ángeles ven a Dios en su esencia, y sin embargo, no lo conocen todo. Pues los ángeles inferiores son purificados de su ignorancia por los superiores, como dice Dionisio en el capítulo 7 de la jerarquía celeste. Ignoran también lo que va a pasar, así como lo que se mueve en el corazón, pues conocerlo solo le corresponde a Dios. Luego quienes ven la esencia de Dios no lo ven todo. Solución. Hay que decir. El entendimiento creado, al ver la esencia de Dios, no ve en ella todo lo que Dios hace, o puede hacer. Ya que resulta evidente que, si se vieran en Dios otras cosas, se verían tal como están en Él. Y todas las cosas están en Dios como el efecto está virtualmente en su causa. Así pues,
las demás cosas son vistas en Dios como el efecto en su causa. Pero también resulta evidente que, cuanto más perfectamente se ve una cosa, tantos más efectos suyos se pueden ver en ella. Pues quien tiene un entendimiento muy capaz, si se le propone un principio demostrativo, deduce de él muchas conclusiones, algo para lo que un entendimiento más débil precisaría que se las explicasen una por una. Así pues, aquel entendimiento puede conocer en la causa todos los efectos, y quien comprende totalmente la causa, conoce también todas las motivaciones de los efectos. Como quedó demostrado en artículo 7, ningún entendimiento creado puede comprender totalmente a Dios. Por tanto, ningún entendimiento creado, al ver a Dios, puede conocer todo lo que Dios hace, o puede hacer. Eso sería comprender todo su poder. Pero aquellas cosas que Dios hace o puede hacer, algún entendimiento tanto más las conocerá cuanto más perfectamente vea a Dios. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. Gregorio habla de la suficiencia del objeto, esto es, de Dios, que en cuanto tal, contiene y da a conocer suficientemente todas las cosas. Sin embargo, de ello no se deduce que todo aquel que ve a Dios conozca todas las cosas, porque a él no se le comprende perfectamente. A la segunda hay que decir. Quien ve un espejo, no necesariamente tiene que ver todo lo que allí se refleja, a no ser que con su vista abarque todo el espejo. A la tercera hay que decir. Ver a Dios es más que ver todas las cosas, sin embargo, ver a Dios de forma que en él se conozcan todas las cosas, es más que verle de modo que se conozcan muchas o pocas, pero no todas. Pues ya quedó demostrado en la solución que el ver muchas cosas en Dios depende del modo más o menos perfecto de verle. A la cuarta hay que decir. Es deseo de la criatura racional conocer las cosas que perfeccionan el entendimiento. Estas cosas son los géneros y las especies, las razones de ser, y todo esto lo verá en Dios aquel que vea la esencia divina. Por otra parte, conocer lo singular, los hechos y pensamientos, no pertenece a la perfección del entendimiento creado, ni tampoco es una tendencia de su deseo natural, como tampoco conocer lo que todavía no existe pero puede ser hecho por Dios. Sin embargo, si se viera a Dios solo, que es fuente y principio de todo ser y verdad, de tal forma colmaría su deseo natural de saber, que no desearía ninguna otra cosa, y sería feliz. Por eso dice Agustín en el quinto de las Confesiones. Desgraciado el hombre que todo lo conoce, todo lo creado, pero a ti te ignora. Feliz quien te conoce, aunque ignore todo lo demás. Y quien te conoce a ti y a todo lo demás, solo por conocerte a ti es feliz, no por lo demás. Artículo 9. Lo que es visto en Dios por quienes contemplan la esencia divina, es, o no es visto a través de algunas imágenes. Objeciones por las que parece que lo que es visto en Dios por quienes contemplan su esencia, es visto a través de algunas imágenes. 1. Todo conocimiento se da a través de la relación de semejanza entre el que conoce y lo conocido. Así, el entendimiento en acto se hace lo entendido, y el sentido se hace lo sensible, por cuanto queda informado por su semejanza, como la pupila por la semejanza del color. Así pues, si el entendimiento que ve a Dios en esencia conoce en Dios algunas criaturas, es necesario que esté informado por sus semejanzas. 2. Más aún. En la memoria retenemos lo que antes hemos visto. Pero Pablo en éxtasis vio la esencia de Dios, como dice Agustín en capítulo 12 sobre la interpretación literal del Génesis, y al dejar de verle, recordaba muchas cosas de las que había visto en éxtasis. De ahí que él mismo diga, oí palabras desconocidas que ningún hombre puede pronunciar, 2 Corintios 12:4. Luego hay que decir que recordaba algunas semejanzas de aquello que había quedado en su entendimiento. Por lo tanto, cuando estando presente veía la esencia de Dios, tenía algunas semejanzas de lo que en ella veía. En cambio está que en una sola especie se ve el espejo y lo que en él se refleja. Pero todo lo que se ve en Dios se ve como en un espejo inteligible. Luego si el mismo Dios no es visto a través de alguna semejanza, sino en esencia, tampoco lo que en él se ve a través de semejanzas o especies. Solución. Hay que decir. Quienes ven a Dios en esencia, lo que ven en la misma esencia de Dios no lo ven por algún tipo de especie, sino por la misma esencia divina unida al entendimiento de quienes le ven. Pues cada cosa es conocida según la imagen que hay en quien la conoce.
Y esto se da de una doble manera. Como quiera que las cosas que se asemejan a otras son semejantes entre sí, la capacidad cognoscitiva puede también de una doble manera asemejarse a lo conocido. Una, en cuanto tal, es decir, cuando es informado directamente por la semejanza, y entonces se dice que conoce algo en sí mismo. Otra, en cuanto es informado por la especie de algo que le es semejante, y entonces no se dice que conozca algo en sí mismo, sino en su semejante. Así, uno es el conocimiento que se tiene de algún hombre en sí mismo, y otro el que se tiene por su imagen. Por lo tanto, conocer las cosas por las semejanzas que se dan en el que las conoce, es conocerlas en sí mismas, o en su propia naturaleza, pero conocerlas por las semejanzas que preexisten en Dios, es verlas en Dios. Los dos modos de conocer son distintos. De ahí que aquel conocimiento que se tiene de aquellas cosas que son vistas en Dios por quienes ven a Dios en esencia, no se da a través de semejanzas extrañas, sino sólo a través de la esencia divina presente en el entendimiento, y por la que Dios es visto. Respuesta a las objeciones. A la primera, hay que decir: el entendimiento que ve a Dios se asemeja a las cosas que ven Dios por estar unido a la esencia divina, en la que preexisten las semejanzas de todas las cosas. A la segunda, hay que decir: hay algunas potencias cognoscitivas que, a partir de las especies antes concebidas, pueden formar otras nuevas. Ejemplo, la imaginación, partiendo de las especies preconcebidas de monte y de oro, forma la especie monte de oro. Y el entendimiento, a partir de las especies preconcebidas de género y de diferencia, forma la razón de la especie. De modo parecido, a partir de la semejanza de la imagen, podemos formar en nosotros la semejanza de aquello de quien es la imagen. De este modo, Pablo, o cualquier otro que vea a Dios, partiendo de la misma visión de la esencia divina, puede formar en sí mismo las semejanzas de aquellas cosas que ven la esencia divina que también permanecieron en Pablo después que dejara de contemplar la esencia divina. Sin embargo, esta visión, por la que se ven las cosas a través de especies concebidas, es distinta a la visión por la que se ven las cosas en Dios. Artículo 10. ¿Quiénes ven a Dios en esencia, ven simultáneamente en él todo lo que ven? Objeciones por las que parece que los que ven a Dios en esencia no ven simultáneamente todo lo que en él ven. 1. Según el filósofo, se pueden conocer muchas cosas y no entender más que una. Pero todo lo que se ve en Dios se entiende, pues a Dios se le ve con el entendimiento. Luego a quienes ven a Dios no les corresponde ver en Dios muchas cosas simultáneamente. 2. Más aún. Agustín, en el 8 de sobre la interpretación literal del Génesis, dice: Dios mueve a la criatura espiritual a través del tiempo, esto es, por la inteligencia y el afecto. Pero la criatura espiritual es ángel que ve a Dios. Luego quienes ven a Dios entienden y sienten afecto con sucesión, pues el tiempo conlleva sucesión. En cambio está lo que dice Agustín en el último libro de Trinitate. No serán cambiables nuestros pensamientos, ni irán de uno a otro, sino que veremos toda nuestra ciencia simultáneamente con una sola mirada. Solución. Hay que decir: lo que se ve en Dios, se ve simultáneamente, no con sucesión. Para entenderlo, hay que tener presente que nosotros no podemos entender muchas cosas simultáneamente, porque muchas cosas las entendemos por especies diversas, y un entendimiento no puede ser informado simultáneamente con diversas especies para entender por medio de ellas, como un cuerpo no puede ser representado simultáneamente con diversas imágenes. Así sucede que, cuando muchas cosas pueden ser entendidas con una sola especie, son entendidas simultáneamente, como las diversas partes de un todo, pero si son entendidas cada una en su propia especie, se da un entender sucesivo, no simultáneo. Cuando todas las partes son entendidas en la especie del todo, el entender es simultáneo. Quedó demostrado en el artículo 9 que las cosas que se ven en Dios no son vistas cada una en su propia especie, sino que todas son vistas en una sola esencia. De ahí que sea un ver simultáneo, no sucesivo. Respuesta a las objeciones. A la primera, hay que decir: entendemos una sola cosa en la medida en que entendemos en una sola especie. Pero muchas cosas entendidas en una sola especie tienen un entender simultáneo. Ejemplo, en la especie hombre entendemos animal y racional, en la especie casa, entendemos pared y techo. A la segunda hay que decir:
los ángeles, cuyo conocimiento natural les permite conocer por las diversas especies en ellos impresas, no lo conocen todos simultáneamente, y su entender está sometido al tiempo. Pero lo que ven en Dios, es un ver simultáneo. Artículo 11. ¿Puede, o no puede alguien en esta vida ver a Dios en esencia? Objeciones por las que parece que alguien en esta vida puede ver a Dios en esencia. 1. Dice Jacob en Génesis 32:30. Vi a Dios cara a cara. Pero ver a Dios cara a cara es verle en esencia, como resulta claro por lo que dice 1 Corintios 13:12. Ahora vemos en un espejo y con enigmas, pero entonces le veremos cara a cara. Luego en esta vida Dios puede ser visto en esencia. 2. Más aún. En Números 12:8 dice el Señor de Moisés. Le hablo directamente, y ve a Dios con claridad, sin enigmas ni figuras. Pero esto es ver a Dios en esencia. Luego alguien en esta vida puede ver a Dios en esencia. 3. Todavía más. Aquello en lo que conocemos otras cosas y por lo que las juzgamos, lo conocemos directamente. También ahora todo lo conocemos en Dios. Pues dice Agustín en el 12 de las Confesiones. Si ambos vemos que es verdad lo que dices, y ambos vemos que es verdad lo que digo, dime, te lo ruego, ¿dónde lo vemos? Ni yo lo veo en ti, ni tú en mí, sino que ambos lo vemos en lo mismo que está por encima de nosotros, la verdad inquebrantable. En el libro de Vera Religione dice que todos juzgamos a partir de la verdad divina. Y en el 12 de Trinitate dice: es racional juzgar lo corporal partiendo de principios incorpóreos y eternos. Pero no serán inquebrantables si no estuvieran por encima de nosotros. Luego en esta vida vemos al mismo Dios. 4. Por último, según Agustín en el 12 de sobre la interpretación literal del Génesis, lo que está en el alma esencialmente, se ve con visión intelectual. Pero dice también que la visión intelectual de lo inteligible no se hace por semejanzas, sino por esencias. Luego, como quiera que Dios está por esencia en nuestra alma, en esencia le vemos. En cambio está lo que se dice en Éxodo 33:20. No puede el hombre verme y seguir viviendo. Mientras se vive en esta vida, se puede ver a Dios por medio de algunas imágenes, pero no se le puede ver en la misma naturaleza de su especie. Solución. Hay que decir: Dios no puede ser visto en esencia por ningún hombre puro a no ser que esté separado de esta vida mortal. El motivo es porque, como se dijo en el artículo 4, el modo de conocer depende del modo de la naturaleza del que conoce. Nuestra alma, mientras vivimos en esta vida, tiene su ser en la materia corporal. De ahí que naturalmente no conozca más que lo que tiene forma en la materia o que pueda ser conocido de este modo. Es evidente que la esencia divina no puede ser conocida a través de la naturaleza de las cosas materiales. Pues quedó demostrado en el artículo 2, que conocer a Dios por alguna semejanza creada no significa visión de su esencia. De ahí que le resulte imposible al alma humana en esta vida ver la esencia de Dios. Signo de esto es el hecho de que nuestra alma, cuanto más se abstrae de lo corporal, tanto más capaz es de entender lo abstracto. De ahí que en sueños y en éxtasis se perciben más las revelaciones de lo divino y las premoniciones de lo futuro. Por todo lo cual, el alma no podrá ser elevada hasta lo inteligible en grado sumo, esto es, hasta la esencia divina, mientras se encuentra en esta vida mortal. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir: según Dionisio en el capítulo 4 de la jerarquía celeste, cuando se dice que alguien vio a Dios, hay que entender que vio alguna figura, bien sensible, bien imaginaria, como representación de algo semejante a lo divino. Por eso, al decir Jacob, vi a Dios cara a cara, hay que entender no que viera la esencia de Dios, sino una figura en la que Dios estaba representado. Además, cuando se ve a la persona de Dios que habla, es algo que pertenece a la sublimidad de la profecía, aun cuando se trate de una visión imaginaria. Eso quedará demostrado cuando tratemos de los grados de la profecía en el libro 2 parte 2 cuestión 174. También es posible que Jacob, al expresarse así, esté designando algo propio de la contemplación y que supera el estado normal. A la segunda hay que decir:
Así como Dios milagrosamente obra algo sobrenatural en los seres corpóreos, así también sobrenatural y extraordinariamente elevó algunas mentes sometidas a la condición carnal hasta la contemplación de su esencia sin usar los sentidos corporales. Es lo que Agustín en el 12 de sobre la interpretación literal del Génesis y en el libro de sobre la visión de Dios dice, respectivamente, de Moisés, maestro de los judíos, y de Pablo, maestro de los gentiles. De esto se tratará exhaustivamente cuando analicemos el rapto. A la tercera, hay que decir. Verlo todo en Dios, y a partir del juzgarlo todo, es decir que lo vemos y juzgamos por participar de su luz. Pues la luz racional es una cierta participación de la luz divina. Es algo parecido a lo que sucede cuando decimos que vemos y juzgamos todas las cosas al sol, pues lo hacemos con su luz. De ahí que Agustín en el primero de los soliloquios diga: el alcance de las distintas materias de la ciencia no puede ser visto a no ser que se las ilumine con algo que sea como su sol, entiéndase Dios. Por lo tanto, así como para ver algo sensible no es necesario que se vea la sustancia del sol, así tampoco es necesario que se vea la esencia de Dios para ver algo inteligible. A la cuarta, hay que decir. Hay visión intelectual de aquello que está en el alma por esencia como lo inteligible en el entendimiento. Así es como Dios está en el alma de los bienaventurados, pero no en la nuestra, en la que está por presencia, esencia y potencia. Artículo 12. En esta vida, ¿se puede, o no se puede conocer a Dios por la razón natural? Objeciones por las que parece que en esta vida no se puede conocer a Dios por la razón natural. 1. Dice Boecio en el libro de Consolación de la Filosofía. La razón no capta la forma simple. Pero Dios es forma simple en grado sumo, como quedó demostrado en cuestión 3 artículo 7. Luego la razón natural no puede llegar a conocerle. 2. Más aún. Como se dice en el tercero del de Anima, el alma por la razón natural sin imagen sensible no entiende. Pero en nosotros no puede haber imagen sensible de Dios por ser incorpóreo. Luego no puede ser conocido por nosotros con conocimiento natural. 3. Todavía más. El conocimiento que se tiene por razón natural es común a los buenos y a los malos, pues común a ambos es la naturaleza. Pero el conocimiento de Dios pertenece a los buenos. Dice Agustín en el primero de Trinitate. La mirada del alma humana no se detendría en tan excelsa luz, si no hubiera sido purificada por la justicia de la fe. Luego Dios no puede ser conocido por la razón natural. En cambio está lo que se dice en Romanos 1:19. Lo conocido de Dios les resulta evidente. Es decir, lo que de Dios es cognoscible por la razón natural. Solución. Hay que decir. Nuestro conocimiento natural empieza por los sentidos. De ahí que nuestro conocimiento natural solo pueda llegar hasta donde le lleva lo sensible. Lo sensible no puede llevar a nuestro entendimiento hasta ver la esencia divina, pues las criaturas son efectos de Dios que no se pueden equiparar al poder de la causa. De ahí que el conocimiento que se tiene a partir de lo sensible no puede llegar a conocer todo el poder de Dios. Consecuentemente tampoco puede ver su esencia. Pero como quiera que son efectos dependientes del como causa, en este sentido podemos partir de los efectos para saber que Dios existe, así como lo que es necesario que haya en él por ser la primera causa de todo, por encima de todo lo causado. Por lo tanto, podemos conocer la relación existente entre él y las criaturas, esto es, la relación de causa en todas ellas, y también podemos conocer la diferencia existente entre él y las criaturas, esto es, que él no es nada de lo que ha sido causado por él. Y no es nada de todo eso porque le falte algo, sino porque lo supera todo. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. La razón no puede llegar hasta la forma simple y saber qué es, sin embargo, sí puede saber de ella que existe. A la segunda hay que decir. El conocimiento natural conoce a Dios por las imágenes sensibles de sus efectos. A la tercera hay que decir. El conocimiento de Dios en esencia, como quiera que se da por la gracia, solo les corresponde a los buenos, pero conocerle por la razón natural es algo que les corresponde tanto a los buenos como a los malos. De ahí que Agustín en el libro Retractaciones diga. No apruebo lo que dije en una frase. Dios,
que quisiste que solo los limpios conocieran lo verdadero, pues puede replicarse que también muchos impuros conocen cosas verdaderas. Esto es, lo conocen por la razón natural. Artículo 13. El conocimiento de Dios que se tiene por gracia, ¿es, o no es más profundo que el que se tiene por razón natural? Objeciones por las que parece que el conocimiento que se tiene de Dios por gracia no es más profundo que el que se tiene por razón natural. 1. En el primero de la mística teológica, Dionisio dice que el que mejor se une a Dios en esta vida, se le une como totalmente desconocido. También lo dice de Moisés, a pesar de la sublimidad del conocimiento que tuvo por gracia. Pero unirse a Dios ignorando de él que es, también es algo que sucede por razón natural. Luego el conocimiento que tenemos de Dios por gracia no es más profundo que el tenido por razón natural. 2. Más aún. No podemos llegar al conocimiento de lo divino por la razón natural a no ser con imágenes sensibles. Tampoco en el conocimiento por gracia. Pues dice Dionisio en el capítulo 1 de la jerarquía celeste. No nos llega la luz del rayo divino más que atenuada por la variedad de velos divinos. Luego el conocimiento que tenemos de Dios por gracia no es más profundo que el tenido por razón natural. 3. Todavía más. Nuestro entendimiento se adhiere a Dios por la gracia de la fe. Pero no parece que la fe sea conocimiento, pues dice Gregorio en sus homilías que es la fe y no el conocimiento lo que se centra en lo que no se ve. Luego por gracia no se nos concede un más profundo conocimiento de Dios. En cambio está lo que dice el apóstol en 1 Corintios 2:10. Nos lo reveló Dios por su Espíritu. Se refiere a aquello que no conoció ningún príncipe de este mundo, esto es, ningún filósofo, como explica la glosa. Solución. Hay que decir. Por gracia tenemos un conocimiento de Dios más perfecto que el tenido por razón natural. Se demuestra por lo siguiente. El conocimiento que tenemos por razón natural requiere dos elementos, las imágenes que se toman de lo sensible, y la luz natural inteligible con cuyo poder abstraemos de aquello los conceptos. En ambos elementos el conocimiento humano es ayudado por la revelación de la gracia. Por una parte, la luz natural del entendimiento se fortalece con la infusión de la luz de la gracia. Por otra parte, las imágenes formadas divinamente en la imaginación del hombre expresan las cosas divinas mejor que las imágenes tenidas naturalmente por los sentidos, como sucede en las visiones proféticas. También algunas cosas sensibles, incluidas las voces, son formadas divinamente para expresar algo divino, como sucedió en el bautismo, que el Espíritu Santo fue visto en forma de paloma, y se oyó la voz del Padre, este es mi Hijo amado. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. Aun cuando en esta vida por revelación de la gracia no sepamos de Dios qué es, y de este modo nos unamos a Él como algo desconocido, sin embargo, le conocemos más profundamente porque pone a nuestro alcance más y más sublimes obras suyas, y porque le atribuimos por revelación divina propiedades a las que la razón natural no llega, como que Dios sea trino y uno. A la segunda hay que decir. A partir de las imágenes, bien las formadas por los sentidos, según un proceso natural, bien las formadas en la imaginación divinamente, tanto más profundo conocimiento intelectual se tendrá cuanto más intensa sea en el hombre la luz inteligible. Así, por la revelación que se tiene por la infusión de la luz divina, se consigue un conocimiento más profundo. A la tercera hay que decir. La fe es un determinado conocimiento, en cuanto que por la fe el entendimiento está orientado a algo cognoscible. Pero esta orientación no proviene de la visión del que cree, sino por la visión de aquel a quien se cree. Así, cuando falta la visión, el conocimiento de fe es inferior al conocimiento científico, pues la ciencia orienta el entendimiento a su objeto por la visión y comprensión de los primeros principios. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.